Gracias por la invitación y gracias por tratar de aportar un espacio de reflexión en torno a este tema, que es un tema muy importante y del que se habla mucho, pero bueno, me parece que falta, en muchos casos falta información y falta reflexión, ¿no? Me parece que es un tema que no es para tomar en términos de hinchar de fútbol, ¿no? De a favor, en contra, qué sé yo, sino quiero decir, uno puede tener sus convicciones como ciudadano a favor o en contra de la evasión y herencia del Estado, pero me parece importante que pensemos y que discutamos sobre este tema, ¿no? Que es algo que se hace con menor frecuencia. Lo que tenemos entre manos es nada menos que la cuestión de la laicidad argentina, lo que tenemos en debate, y yo como historiador dije, bueno, si me invitan será porque quieren que hable de los orígenes de esto, ¿no? Y no de lo que pasa actualmente. Entonces, bueno, la laicidad que tenemos tiene su punto de partida, como todos sabemos, en el momento constitucional de 1853, que es una constitución que establece un sistema de desigualdad religiosa, de amplia libertad religiosa y desigualdad religiosa, porque pone a la Iglesia Católica a la par del Estado como una institución de derecho público. Se dice que se va a celebrar un concordato con la Santa Sede en algún momento, o sea, de Estado a Estado, mientras que en ese momento los llamados disidentes, los protestantes, son un problema diplomático, son un problema consular. Lo que se arregla en el consulado. Ese es el punto de partida. La Constitución establece, y a partir de ahí el sistema establece privilegios para la Iglesia Católica de tipo jurídico, un estatus privilegiado, que ya lo dije, privilegios económicos porque se crea un presupuesto de culto que tenía sus antecedentes ya provinciales, y esto del presupuesto de culto es importante porque tiene que ver con el patronato nacional. El principio del patronato nacional es el que paga controla, o el que controla paga, como quieran. Hay una relación entre las dos cosas, y como los liberales argentinos querían conservar el patronato, institución que conservaron hasta 1966 con una coherencia rara en este país, creo que es una de las pocas políticas de Estado que ha habido, había que tener un presupuesto de culto. Y después otras cuestiones más simbólicas como qué sé yo, el Te Deum y el lugar que ocupó la catolicidad en un país cuyo liberalismo moderado, religioso, cristiano. Voy a hablar un poco de esto. Porque en ese momento la Constitución es como un acuerdo entre tres posiciones que existen en el siglo XIX para pensar el problema de la laicidad, o de la secularización y la laicidad. Hay tres, digamos, tipos ideales. Cuando digo tipos ideales quiero decir cosas que no se encuentran en la realidad, una persona, sino que se encuentran generalmente mezclados, ¿no? Esos tipos ideales son el gallicanismo, el liberalismo y el ultramontanismo. Para la tradición, digamos, la corriente ultramontana, ¿qué tiene la Constitución? Les da la desigualdad jurídica, reivindicación ultramontana, les da el presupuesto de culto, les da la confesionalidad del presidente, que está vinculada con el patronato, porque para tener el patronato el presidente de la República debe ser católico, les da otras cuestiones como la idea de que los indios tienen que ser convertidos al catolicismo. A la corriente gallicana los constituyentes le dan el patronato, es una constitución fundamentalmente gallicana, y a los liberales les da la libertad de culto. ¿Por qué?
esto se arma así en el siglo XIX? ¿Por qué el peso de la corriente galicana en Argentina? Muchas veces cuando uno lee sobre historia de la religión en América Latina en el siglo XIX, y no solamente en América Latina, también un poco en el mundo católico, la cosa parece como un conflicto bipolar, liberales y católicos, ¿no? Uno ve, por ejemplo, tanto por parte de los católicos como por parte de los liberales, ¿no? Esas son las dos corrientes, y se confunden dos cosas, dos corrientes, dos tipos ideales que son muy distintos, que son el galicanismo y el liberalismo. ¿Por qué son distintos? Bueno, porque quieren cosas fundamentalmente opuestas. Para el galicanismo quiere control del Estado sobre la Iglesia, quiere el patronato, defiende la institución del patronato, y los liberales quieren la separación de la Iglesia y del Estado. Son dos perspectivas completamente diferentes. Entonces me parece que mezclarlas es confundir las cosas. Hay una singularidad del liberalismo argentino del siglo XIX que tiene que ver con su moderación y su idea de cuál es el desafío histórico que la Argentina está enfrentando en ese momento. Para los liberales argentinos el desafío histórico es la victoria de la civilización sobre la barbarie. Digo Sarmiento, civilización o barbarie. Mientras que para otros liberalismos, y yo siempre pongo el ejemplo del liberalismo mexicano, el problema es construir la nación, construir el Estado, construir el mercado a expensas de la tradición, del pasado, digamos. Y en ese pasado está la Iglesia Católica, heredada, ¿no?, ya del periodo colonial. ¿Por qué? Bueno, los liberales mexicanos necesitan desmantelar una iglesia que es muy potente y muy rica para poder dar lugar a la nación, al Estado, al mercado. Los liberales argentinos se encuentran con un territorio inconmensurable que juzgan desierto, con poblaciones dispersas y escasas, que han sufrido medio siglo de militarización y que creen que tienen que controlar. Esto también porque piensen que este liberalismo que se forma en la Argentina en la década del 50, cuando cobra forma, los liberales toman las riendas del país después de la caída de Rosas, estamos en el momento, en el clima conservador y reaccionario post-48. Terminaron las revoluciones del 48 y hay un terror a eso que decía Marx, el fantasma que recorre Europa. Entonces es un liberalismo con un fuerte componente conservador y un liberalismo cristiano, para el cual existen dos instituciones que son las instituciones de la civilización que van a derrotar a la barbarie, que son la escuela y la iglesia. La iglesia, ¿cuál iglesia? Una. La iglesia, una iglesia cristiana, o sea, es un liberalismo no necesariamente católico, cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque el cristianismo es, dicen ellos, la religión de los pueblos civilizados de la tierra. Entonces, llevar la civilización significa llevar la religión cristiana. El hecho de que acá sean católicos es más un accidente que otra cosa. Bueno, ¿cuál iglesia? La católica, muy bien, porque son católicos. Iglesia católica. Hay un hermoso discurso de Sarmiento, que yo les recordaba a unas chicas con las que estuve charlando, que en 1857 se crea la parroquia de Chivilcoy, y él hace un discurso diciendo: la barbarie está siendo derrotada por la civilización en Chivilcoy. ¿Por qué? Porque el alarido del salvaje va a ser suplantado por las campanas de la iglesia. Donde hay iglesia, hay civilización. De hecho, uno va a leer el Facundo y se encuentra con que para Sarmiento la cantidad de ordenaciones sacerdotales es un índice de cultura y civilización de una provincia. Cuando uno les cuenta esto a los colegas mexicanos, se sorprenden, porque les resulta raro que los liberales piensen de esta manera. Entonces, en la Argentina no hay una iglesia como hay en México,
que ya en 1730 tenía una organización supradiocesana y tenía una virgen, la Virgen de Guadalupe, que era la patrona de las iglesias de Nueva España. Acá no hay nada. Acá hay estructuras eclesiásticas que eran muy débiles y pobres en la colonia, que se debilitan y se empobrecen todavía más con las guerras del siglo XIX, y llegamos a 1853 con muy poco. Entonces, para los liberales, el problema no es desmantelar la iglesia, es construir una que los acompañe en la tarea de llevar la civilización y con ella derrotar la barbarie. O sea, el problema opuesto de México. Por eso, mientras los mexicanos están llevando adelante una campaña de desamortización y confiscación de tierras eclesiásticas bestial, con Benito Juárez, acá están creando el presupuesto de culto. Entonces hay una construcción de la Iglesia Católica en la Argentina que viene por el lado del Estado. Es el Estado el que construye la Iglesia Católica como agente de civilización. Entonces por eso les importa mucho el patronato, por eso les importa mucho el control de las estructuras eclesiásticas, por eso crean el presupuesto de culto y por eso que el patronato pervive en Argentina hasta 1966. El presupuesto de culto mismo sirve en el siglo XIX como un instrumento para modelar a la Iglesia Católica. Te doy plata para esto, sí, para esto no. Te doy plata para el seminario, pero no les doy plata a los regulares, a las órdenes religiosas. Te doy plata a los órdenes. Fundamentalmente el presupuesto se hace para suplantar los antiguos diezmos. No tiene nada que ver con las expropiaciones de no se sabe qué, porque no tenían nada. Porque hoy dice, hoy uno abre el sitio de la conferencia episcopal, no sé hoy, pero hace unos meses decía, por hace unos meses, el presupuesto de culto existe por las expropiaciones que sufrió la iglesia en el siglo XIX. Mentira, no tenían nada. Yo hice un cálculo una vez, una idea, digo, la provincia dominica de México, no de la Ciudad de México, digamos de la diócesis de México, de la provincia religiosa del Dominico de México, tenía entradas superiores a todo el obispado de Buenos Aires. Estoy hablando de dominicos, no de religiosos. Cuando se hizo la famosa reforma de Rivadavia en Buenos Aires, en 1822, los dominicos, que eran el convento más rico de la ciudad, no tenían rentas suficientes para mantener a los frailes que se habían secularizado. Entonces, eso de las confiscaciones y qué sé yo, es uno de los tantos cuentos chinos de este país. ¿Qué pasa después las leyes laicas? Fuoco di paglia, se dice en italiano, fuego de paja. No pasó nada. O sea, educación nacional para los territorios nacionales de control federal. Después el matrimonio civil en el 88. El registro civil se terminó. Y los cementerios, si querés, se terminó. No hubo nunca separación de la Iglesia y del Estado. Ni siquiera hubo divorcio. Como tardó 100 años llegar al divorcio. Digamos, entente entre Estado e Iglesia en la que prevalecen las armonías por sobre las discordias, tiene un momento de cristalización muy importante a comienzos del siglo XX, con lo que yo, tomando la idea de umbral de Jean Bouguereau, llamé el pacto laico argentino. Es decir, un momento en el que tienen que definir qué se hace con la laicidad. ¿Por qué? Porque hay sectores que están presionando para avanzar en esa laicidad argentina hacia la separación de la Iglesia y del Estado.
un grupo de legisladores librepensadores y hay un grupo de socialistas que empiezan a incorporarse. Entonces, hay ahí un debate y tienen que definir qué hacer y se dan cuenta de que a nadie le conviene avanzar por el camino de la laicidad, de profundizar la laicidad. A nadie le conviene, ni a la Iglesia ni al Estado. A la Iglesia, por supuesto, no le conviene, al Estado tampoco. ¿Por qué no? Porque el Estado argentino, o las élites dirigentes en ese momento, a caballo del cambio de siglo, tienen dos problemas para los cuales quieren contar con la Iglesia Católica. Uno es el problema de la identidad nacional. Ese momento cosmopolita del siglo XIX, que había sido un momento en el cual, bueno, vengan todos los habitantes, los hombres y mujeres del mundo que quieren habitar el suelo argentino, qué sé yo, cuando efectivamente llegaron, se convirtieron en un problema. Porque en 1914 descubrieron que los nacidos fuera del territorio nacional eran el 30% de la población. Cuando el ejemplo que sigue, que es el de Estados Unidos, el otro gran país de inmigración de la época, apenas llegó al 15%. O sea, las tasas de inmigración de la Argentina, Buenos Aires tenía más del 50% de población nacida fuera del territorio. Esto, los que tenemos algunos años, lo vivimos. Digo, para nosotros que tenemos 50 años, más o menos, cuando yo era chico, los viejos eran por definición europeos. Yo durante mis primeros años de vida pensaba que los viejos eran italianos. Los viejos eran italianos. Bueno, después descubrí que había otros europeos. Entonces, en un momento en que el nacionalismo se vuelve un nacionalismo cultural. Hay que tener una cultura nacional, una identidad nacional, la lengua, el folclore, bueno, todo lo que ya sabemos, nacionalismo cultural. Hay que tener una identidad nacional y acá tiene un 30% de extranjeros, de gente nacida por el territorio, y sus hijos. 30% y sus hijos. Que aunque nacieron acá, a veces no saben español. Llegan, ¿no? Bueno, entonces nacionalizar a esa gente. ¿Cómo se la nacionaliza? La escuela, servicio militar, 1901 y la Iglesia Católica. Esa Virgen de Guadalupe que los mexicanos tienen en 1730 como patrona de las iglesias de Nueva España, cuando los obispos mexicanos se ponen de acuerdo para sacar el primer documento conjunto, acá tiene su correlato recién 150 años después, cuando en 1889 se firma el primer documento de los obispos de Argentina y en la misma época en que la Virgen de Luján se transforma en patrona de la nación. O sea, la Virgen Nacional acompaña la formación del Estado Nacional. Esto es como el tango, se baila de a dos. Y el otro problema que tienen, que les asusta mucho, es la cuestión, lo que llaman la cuestión social, que está vinculada al tema de identidad nacional, ¿no? O sea, en un momento, recordemos, ¿no? Bueno, sobre socialismo, anarquismo, lo que llaman maximalismo, atentados, sociedades de resistencia, huelgas, sindicatos, qué sé yo. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Y ese es el momento, además, en que la Iglesia Católica está dando un giro con León XIII, la Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, que sintoniza, hay ahí como una especie de afinidad electiva, y ya voy a ver qué parece, entre lo que está diciendo la Iglesia Católica en materia social y lo que están diciendo las élites argentinas también en materia social. Intervención del Estado en los conflictos, armonía de clases, una serie de cosas, de puntos en común. El tema, entonces, en ese momento, el reclamo en Argentina por la separación de la Iglesia y del Estado existía desde hacía rato. Yo creo que la primera persona que lo planteó fue, en 1825, Julián II de Agüero, sacerdote rivadaviano,
Me parece que fue él, porque veo su pluma detrás de unos artículos anónimos que salieron en el Diario Nacional en los que planteaba la separación de la Iglesia y del Estado y la libertad absoluta de culto. 1825. Después se planteó también como posibilidad en la década del 50, después algunos católicos lo plantearon como Estrada. El mismo Frías tiene escritos diciendo que el patronato era una esclavitud y que había que liberar a la Iglesia de la esclavitud del Estado, separando, que era preferible la separación de la Iglesia y del Estado. Ojo, que los católicos y los liberales tienen en común la aversión por el Estado, el terror por el leviatán estatal. Lo planteó Eugenio Cambaceres en la Constituyente de Buenos Aires de 1871. Lo plantearon los librepensadores a partir de la década de 1880. Lo plantearon los socialistas cuando empezaron a subir al Congreso, ¿no? Que esto tiene que ver con la cuestión del anticlericalismo, porque el anticlericalismo argentino es también un anticlericalismo más bien cristiano o deísta y no ateo o antirreligioso. Es raro encontrar tipos como Francisco Yica, por ejemplo, que era un antirreligioso, un cientificista antirreligioso. Raro, digamos. Las corrientes radicales del anticlericalismo tendieron a quedar relegadas. Fueron convocadas para aquellas batallas cuando había que movilizar. Por ejemplo, durante las leyes laicas. Había que movilizar gente por la ley de educación común y bueno, sí, se los movilizaba. Pero después a la hora de sentarse a definir legislación, se los dejó afuera. Pasó con todos ellos. Un anticlericalismo que tuvo su última gran batalla con Laica o Libre en 1958, porque después, aunque pervivió, yo creo que siempre va a existir, no hubo grandes combates anticlericales, y hoy resucita. Hoy tenemos una especie de resurrección de un anticlericalismo anticatólico, diría, ¿no? Con componentes anticatólicos, que yo creo que va a ser muy interesante de estudiar llegado el momento. No cambió fundamentalmente la laicidad argentina, a pesar de que en 1966 se puso fin al patronato y en 1994, con la reforma constitucional, se sacaron de la Constitución casi todos los elementos que quedaban de la Constitución del 53 vinculados con la religión. Todos menos uno, el artículo segundo famoso, que es el que hoy se trata de derogar. Para lo cual va a haber que tener una reforma de la Constitución, me imagino. Lo que a mí me parece importante en este momento es que haya un debate público, serio, maduro, informado sobre el problema de la laicidad, el problema de una eventual separación de la Iglesia y del Estado. Bueno, yo estoy de acuerdo como ciudadano. Digo, porque sabemos los que trabajamos con estos temas que no existe la laicidad, que existen diferentes tipos de laicidad o diferentes laicidades, que hay sociedades muy desarrolladas en cuanto a la democratización de los derechos que tiene Iglesia del Estado, con lo cual, digamos, ¿cómo se define la laicidad? Yo lo que entiendo por laicidad es lo que dicen Bouguereau y Michel Milot cuando dicen, bueno, la laicidad es, o la declaración por la laicidad del siglo XXI, la laicidad es la libertad de conciencia, la igualdad de derechos, y los instrumentos para eso son la separación de la Iglesia y del Estado y la neutralidad del Estado respecto de las religiones y respecto de las otras filosofías de la vida, no solamente las religiones. Ahora, tenemos laicidades muy diferentes, ¿no? Laicidades cerradas, laicidades abiertas, laicidades de diferente tipo, laicidades con Iglesia del Estado o cuasi oficiales, laicidades con separación de la Iglesia y del Estado.
La Argentina es el único país, junto con Costa Rica, de América Latina, que nunca separó la Iglesia del Estado. Entonces, digo, si a mí me preguntan, yo diría, se puede tener libertad de conciencia, igualdad de derechos con Iglesia de Estado, pero en la Argentina mejor que no, porque tenemos toda una historia que no es la historia de Dinamarca, ni la historia de Noruega, tenemos otra historia, tenemos una historia en la que el catolicismo se ha propuesto o incluso se ha impuesto como una identidad religiosa vinculada a la identidad nacional de manera muy estrecha, y eso ha servido para discriminar gente, para establecer desigualdades o jurídicas o políticas o simbólicas o lo que sea. O sea que, de acuerdo, digamos, si yo tengo que pensar una laicidad para la Argentina, prefiero una laicidad con separación de Iglesia del Estado que una laicidad con otro tipo de fórmula. Dos cosas me parecen riesgosas de este momento, de estos debates. Una es que hay muy mala información. Yo la otra vez estuve en un panel así como este sobre este mismo tema en La Pampa. Me encontré con una funcionaria estatal que por su función está en relación con la cuestión de la religión y qué sé yo, y que creía disparates tales como que, por ejemplo, la Iglesia Católica cobra por cada bautismo, o que cobra por cada bautizado, y cosas absurdas, que el presupuesto de culto se establece de acuerdo al número de bautizados, cosas absurdas. Estoy hablando de una funcionaria pública, estoy hablando de un adolescente de un colegio secundario, estoy hablando de una funcionaria de una mujer grande. Y otra cosa que me parece es que hay excesivas expectativas puestas en una eventual separación de la Iglesia y del Estado. O sea, parece que todo se fuera a solucionar con una separación de la Iglesia y del Estado. Pero en este país se tiende a creer en soluciones mágicas, ¿no? Y bueno, separamos la Iglesia y el Estado. El otro día me decía una chica en la facultad, o sea, y pues separando la Iglesia del Estado se va a aprobar la ley del aborto. ¿Por qué? ¿Por qué quiere y puede que aprueben la ley del aborto, pero no aprueben la ley del aborto, pues dependerá de lo que voten los legisladores, ¿no? De una relación jurídica de la Iglesia y del Estado. Es decir, el hecho de que no haya separación jurídica de la Iglesia y del Estado no impide en la Argentina que se voten por mayoría en el Parlamento leyes que contradigan la enseñanza católica. Esto se discutió en Noruega en los años 90, cuando la Corte Suprema de Justicia noruega en el año 94 definió que, si bien hay Iglesia del Estado en Noruega, el Estado noruego es autónomo y puede legislar con independencia de las enseñanzas de la Iglesia luterana noruega. Y entonces me parece, yo me hago muchas preguntas, ¿no? sobre esto, pero bueno, ya saldrán cuando nos hagamos todos preguntas. Lo que me parece importante es esto que estamos haciendo, es decir, sentarnos a discutir, informarnos de qué estamos hablando, saber de qué estamos hablando, y tratar de tener un debate público serio sobre un tema que es muy importante, como es nada menos que nuestra laicidad, un debate público serio, evitando ponernos camisetas, ¿no? Y no pensar, porque muchas veces, sobre todo en este país, ponerse una camiseta sirve para no pensar críticamente. Bueno, esas son mis ideas. Muchas gracias.